Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenos días. No sé si me escucha, Juan José. Bueno, parece que se ha quedado, no sé si me está escuchando, ahora solucionaremos el problema porque muchas veces, bueno, también tienen apagados el altavoz, digo, ¿no? El micrófono y no les escuchamos. Ahora sí, Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenos días. Bueno, buenos días. Ahora sí, ya estamos todos. También está aquí Eva Villanueva. Vamos a comenzar, yo creo, abriendo esta tertulia económica con esa noticia, ¿no?, del Banco Central Europeo, que ha sumado otros 500.000 millones de euros al programa de compras contra la pandemia, hasta un total de 1,85 billones, y además lo ha extendido hasta marzo de 2022. Buenas noticias, en principio, ¿no? Bueno, empiezo yo, si quieres, es lo esperable. Algunos siempre esperan más, otros esperan menos, pero dadas las circunstancias actuales, que con una economía muy debilitada aún, aunque la expectativa para el 2021, conforme se vaya plantando la vacuna y la economía se normalice, esperemos, pues lógicamente podemos ser un poco más optimistas, pero a día de hoy, en diciembre, pues lo lógico era renovar, ¿no?, ese músculo de compras pandémicas, que así la ha llamado, con la triple P, por sus siglas en inglés. Y bueno, decir, eso no. A mí lo único que me preocupa de esta estrategia del Banco Central Europeo y de otros es cuándo vamos a salir de esta, ¿no? Porque realmente la efectividad cada vez será menor, ¿no?, de unas compras masivas que además relajan en muchos casos a los gobiernos. Ahora probablemente no era el momento de apretar, por supuesto, ni mucho menos, pero al final los gobiernos se ven menos obligados porque no les presionan los mercados, no se ven obligados a reforzar más, a cambiar determinadas cosas que a lo mejor serían lo mejor para la economía. Profesor Rubio. Sí, yo creo que la situación exige este tipo de acciones. Es evidente que las mayores compras del Banco Central Europeo y el Fondo Anticrisis de la Unión Europea deben de alguna manera contribuir a acelerar la recuperación. No hay que perder de vista que estamos en una situación crítica y que además los datos que se ponen encima de la mesa hacen pensar que va a ser una crisis de relativamente larga duración. Los últimos datos adelantados de coyuntura ponen de manifiesto en la inmensa mayoría de los países que estamos pasando por una situación crítica. Y yo creo que las instituciones comunitarias dieron ayer dos pasos claves para hacer frente a las consecuencias de la crisis pandémica. Por un lado, el descongelamiento de todos los fondos de recuperación a partir de la negociación que se ha llevado con Polonia y Hungría y que parece que ha sido aceptada por el resto de los estados. Está por ver en la posición de Holanda respecto al tema político. Y, en segundo lugar, la inyección del Banco Central Europeo de 500.000 millones de euros. Es un volumen importantísimo de compras extraordinarias de deuda que nos llevan a cifras históricas de casi 2 billones y que van a seguir realizando indefinidamente. O sea que en este tiempo yo creo que es necesario este tipo de cañonazos, por así decirlo, desde el punto de vista tanto de la política monetaria como de la política fiscal, pero hay que tener en cuenta también que hay que empezar a pensar en cómo vamos a gestionar la salida de la crisis y las rémoras que se van a producir como consecuencia de la desaparición de estos mecanismos y sobre todo la devolución de determinados niveles de deuda pública que están siendo bastante importantes. Ayer nos congratulábamos todos del hecho de que el bono español a 10 años pasase a negativo, pero cuidado con esto es un arma de doble filo, porque ese tipo de precio del dinero va a hacer que podamos tender excesivamente al endeudamiento y al final la deuda se compone de dos componentes, el principal y los intereses, y el principal hay que devolverlo en cualquier caso, y si cargamos excesivamente la deuda pública podemos tener un problema de solvencia como país de cara al futuro. Muy buenos días, Santiago y Juan José. Estáis poniendo sobre la mesa ese debate, ¿no? Se necesitaba la artillería del Banco Central Europeo. El gobierno de Japón, por ejemplo, esta mañana también ha aprobado una partida de unos 3.000 millones de euros en medidas de estímulos económicos ante
La pandemia está claro que se tiene que superar esta situación, pero que hay un mañana, hay que salir de estas medidas, esas consecuencias que estamos viendo en el mercado de deuda. Pero llegados ese momento y en este horizonte en el que vemos que hay que pagar esa deuda principal, esa situación de los gobiernos que tal vez se relajen, ¿podemos entonces adelantar o anticipar que finalmente se traducirá en una crisis financiera? Porque ¿cómo se va a esquivar esta situación? Bueno, si quieren por alternarse, es Santiago, ¿no? Ahora. Vale. Yo creo que es prematuro hablar de crisis financiera. Sí que esa amenaza cuando se produce una acumulación tan intensa de deuda de cualquier tipo, en este caso deuda pública, pues puede ser preocupante. Me preocupa además, sobre todo, si no salimos, podemos decir, fuertes de la crisis. Al final todas las deudas son más o menos pagables si crecemos mucho. Si se crece, si somos productivos, esa carga, hay que reconocerlo, es excesiva, pero cuando se aprovecha bien lo que son las reformas. Yo creo que, perdone Santiago, no sé si el sonido se podría mejorar un momentito, lo digo para ajustarlo, si le parece, mientras intentamos de corregirlo, no sé si podríamos dar paso. Juan José, por favor. Sí, vamos a ver, yo comparto la idea del profesor Carbó respecto al tema del planteamiento de la solución al problema. No hay que perder de vista que la solvencia de la banca está muy vinculada a la capitalización y en este momento es muy importante que el supervisor bancario de la zona europea permita a las entidades una capitalización o obligue, mejor dicho, a una capitalización con objeto de que se estabilice un poco lo que es el elemento fundamental que es la solvencia financiera de las instituciones financieras. Aquí hay dos elementos claves. En primer lugar, la necesidad de esa capitalización y, por ejemplo, pues el Banco Bilbao Vizcaya en este momento, el BBVA, está en este momento en una situación óptima porque acaba de vender su filial norteamericana por 9.700 millones de euros y en este momento tiene una situación que además se está reconociendo en los mercados bursátiles. Hay otra línea de acción que es el tema de las fusiones bancarias. Precisamente el Banco Bilbao Vizcaya y Sabadell parece que no han llegado a un acuerdo en esa fusión, pero habrá que intentarlo de otras maneras porque es un elemento fundamental para garantizar la solvencia a largo plazo y, por lo tanto, evitar una crisis financiera. También es importante considerar el hecho de que las entidades tienen que demostrar tener suficiente músculo financiero para retribuir a sus accionistas a lo largo del próximo ejercicio, porque no se puede estar indefinidamente en una situación de congelamiento de los dividendos. De hecho, por ejemplo, el Reino Unido ayer mismo dio autorización a las grandes entidades financieras de su país a hacer ya frente al pago de dividendos a los accionistas con objeto un poco de normalizar lo que es la gestión bancaria en una situación de cierta normalidad, repito. No sé si podemos recuperar al... Todavía no está, ¿vale, profesor Carbó? Veo que no. Ya que hablamos de Reino Unido, tenemos también esa negociación del Brexit encima de la mesa. Von der Leyen y Johnson se han dado hasta el domingo para seguir negociando ese Brexit, pero la Unión Europea ya está preparando medidas de contingencia de cara a un Brexit sin acuerdo. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera si no se llega a, bueno, pues eso, a un entendimiento entre Europa y Reino Unido? A ver, yo pienso que el Reino Unido no ha sido suficientemente leal en todo este proceso de negociación. Lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, estirar todo este proceso de negociaciones de manera que nos encontramos ahora mismo con una situación complicada, difícil. Estamos prácticamente abocados a un divorcio caótico, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es muy importante el hecho de considerar que tenemos que estar preparados y tenemos que tener planes de contingencia en una situación de esta naturaleza, porque, claro, va a afectar por tierra, mar y aire a todos los sectores de la economía.
Ojalá me equivoque, ojalá falle en mis previsiones, pero yo creo que estamos abocados a eso, a un divorcio caótico. Y esto implica también serios problemas desde el punto de vista de la organización interna de la Unión Europea, porque claro, vamos a tener que preparar un conjunto de relaciones económicas con un país que hasta ahora ha sido socio y aliado y que en este momento pasa a ser un tercer país sin el que tenemos una relación de convenios, etcétera, que puedan normalizar todo el tráfico comercial. Y luego hay una tercera variante, y es el hecho de que la Unión Europea no puede rebajar los niveles de exigencia con el Reino Unido respecto a lo que sería el plan de salida del Reino Unido. Porque si les permitimos que ese programa de salida sea a la carta, de tal manera que se queden con lo mejor del mercado interior común y puedan rechazar las restricciones políticas y de otro tipo que no les interesa, lo que llamaríamos un Brexit a la carta, pues nos encontraríamos con que inmediatamente habría una cola de países que estarían en las mismas condiciones solicitando una salida negociada de la Unión Europea y por lo tanto supondría un problema político serio para lo que es la consolidación de la Unión Europea como espacio político económico. Si me permiten, Reino Unido también parece que cuando formaba parte de la Unión Europea tenía también una situación también bastante a la carta, ¿no? Distinta, ni siquiera se sumó a la moneda común. Profesor Carbó, ya le tenemos con nosotros, a ver si podemos escucharle mejor. A ver, no sé. Sí, ¿cuál es su punto de vista aquí sobre esa posibilidad cada vez más cercana, ¿no?, de un divorcio, como apuntaba el profesor Rubio, duro, caótico? Bueno, no sé, pero yo creo que está de alguna manera descontada por los mercados, ¿no? Y eso es lo que más nos debe preocupar en ese sentido. No terminamos de escucharlo bien, pero bueno, ha sido una alocución corta, así que suficiente. Una pregunta, si se da esta situación, ¿es peor para Europa, peor para Reino Unido, peor para los dos? A ver, sí, profesor Carbó, vamos a ver si le escuchamos mejor. Yo creo que es mala para los dos, sin lugar a dudas, porque el mundo lo que está ampliar el campo de juego, no generar problemas y hacerte más pequeño, ¿no? Pero ya hace muchos tiempos que están en las dos zonas, ¿no? Y se han ido preparando. Entonces, no veo una solución fácil, la verdad. Sí. Profesor Rubio. Sí, yo estoy de acuerdo con el profesor Carbó. Creo que los dos van a perder y que en el ámbito que nos toca a nosotros, como Unión Europea, lo que teme Bruselas es que Londres adopte unos estándares propios sobre la ayuda estatal al sector privado, sobre los contratos laborales, sobre las obligaciones medioambientales, sobre un sinfín de variadas regulaciones que aplicadas con astucia inclinarán la balanza competitiva a favor de las empresas británicas. Y esto es un problema serio porque constituye un sistema, una fórmula de competencia, si me permiten la expresión, desleal, y por lo tanto es un poco a lo que están jugando, yo creo, los ingleses, especialmente su primer ministro, que es una persona de difícil entendimiento desde el punto de vista de lo que es una negociación normalizada en una situación entre socios, a pesar de que en este momento se produzca la ruptura, porque estamos condenados a entendernos. El campo de juego equilibrado es fundamental para poder seguir colaborando, cada uno desde su posición, pero teniendo en cuenta que es necesario suscribir un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido para seguir desarrollando ambas potencialidades. Y tiene que ser a través de un enlace sólido que permita ese tipo de vinculación, porque si no, todos perderemos. Está claro que ese divorcio va a parecer, bueno, se da casi por descontado que va a ser bastante caótico, perjudicial para ambas partes. Mirando a nombres propios, por ejemplo, tenemos a IAG, ese conglomerado de líneas aéreas de un lado y otro, ¿no?, que constituyen, ¿no?, el paradigma de este nuevo escenario que se abre a partir del 1 de enero. Yo quería hacer un hincapié más allá de, bueno, ese 1 de enero, hace un momento cuando hablábamos
de cuándo acabarán esa política expansiva del Banco Central Europeo a la espera de la recuperación, de la situación real de la economía española, porque hace unos momentos hablamos con una de las portavoces de UPDA denunciando la situación de los autónomos, de cómo se ha invitado a la gente a emprender cuando tal vez no era en todos los casos la opción más acertada, cómo se encubre la situación de falsos autónomos al tiempo que convive con esta realidad, viendo por ejemplo a IAGE, la propia Iberia decía este jueves que sin turismo no va a haber recuperación económica en España. En este escenario, ¿cuál es la situación? Porque quedan 20 días para que acabe el año, las vacunas van a llegar, pero está claro que la recuperación no va en paralelo, va a posteriori de ese efecto de las vacunas. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo veis este principio de año y cómo se va a atajar la situación? Carlos, si quiere. ¿Santiago? A ver si se escuchará. Yo creo que si no se salva el verano lo vamos a pasar realmente mal. Hay que tener más certezas, menos incertidumbre en primavera, en las reservas del verano. Si salvamos el año turístico, yo creo que el año de 2021 será bueno. Si no, pues es muy complicado, desde luego. ¿Qué problemas tenemos esta mañana para escucharle, Dios mío? A ver, profesor Rubio. Sí, dígame. ¿Cuál es su escenario? ¿Cómo ve el escenario económico, lo que estamos diciendo, cómo se va a enfrentar la situación en este escenario que convive? Llega el Brexit, sigue todavía la pandemia. Sí, si me permite, yo creo que ahora lo que hay que hacer es empezar a jugar con los equilibrios. Evidentemente no podemos olvidar el hecho de que tenemos una pandemia y que la crisis sanitaria hay que seguir combatiéndola, pero hay que empezar a valorar, a medida que las sociedades van venciendo a esta pandemia, el ir implementando y desarrollando medidas que permitan ir potenciando determinado tipo de sectores. España es un país donde el tejido productivo es fundamentalmente de pequeña y mediana empresa, por lo tanto, y de autónomos. Por lo tanto, hay que cuidar, hay que mimar a ese tipo de sectores. Y además, como decíamos antes, esos sectores están muy vinculados al turismo. Por lo tanto, es muy importante crear líneas de trabajo que permitan abrir un turismo con garantías sanitarias, evidentemente, pero que permitan ir de alguna manera implementando medidas generosas en cuanto a lo que es el desarrollo del sector turístico. Pero tenemos a medio plazo otro reto. El reto es que España tiene un problema en cuanto a su tejido empresarial. Nos falta política industrial. Necesitamos crear un sector industrial potente. En los últimos años prácticamente se ha reducido en un 10% su participación en el Producto Interior Bruto. Un país que quiere empleo estable y de calidad necesita un tejido industrial potente. Y en ese sentido, a medio plazo, hay que hacer una política industrial que nos permita generar ese efecto de cambio de estructura económica que nos permita dar cierta estabilidad económica y no depender exclusivamente como monocultivo del turismo. Hablando del tejido empresarial, por cierto, voy a despedir a Santiago Carbó, que como teníamos esos problemas de sonido, finalmente ha tenido que abandonar la tertulia porque no conseguíamos escucharle, así que desde aquí nuestro agradecimiento a Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Pero vamos a seguir conversando con Juan José Rubio, con el profesor Rubio, y quería preguntarle, ya que hablaba del tejido empresarial, ayer jueves la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, presentó un documento con 21 iniciativas estratégicas para la recuperación y la transformación de la economía española. Y lo que decían es que por cada euro público del Fondo Europeo, las empresas podrían generar otros 4 euros de inversión, y que por eso era necesario también tener muy en cuenta a las empresas privadas y no derivar la mayor cantidad del dinero a lo público. No sé cuál es su opinión en este aspecto. Yo estoy absolutamente convencido de que si queremos aprovechar al máximo los dineros que puedan llegar a través del Fondo de Recuperación, la colaboración público-privada es fundamental.
Es fundamental porque si no vamos a perder muchos fondos. Tenga en cuenta que el sector público tiene unas limitaciones en cuanto a capacidad de gestión bastante limitadas. A pesar de que se están haciendo esfuerzos respecto a la flexibilidad de todos los protocolos en cuanto a contratación pública, etcétera, va a ser imposible aplicarlo. La COE, como bien dice, ha planificado hasta 21 iniciativas estratégicas que ponen el foco en grandes proyectos. Yo creo que están muy bien dimensionados, que España necesita para recuperar y transformar su economía. Fundamentalmente, mi opinión es que hay que escuchar a la empresa porque desde el punto de vista de lo que es la rentabilidad de las inversiones, yo creo que es mucho más eficiente en cuanto a la gestión que el sector público. Y por lo tanto, yo sería partidario de que se crean cauces de colaboración rápidamente, de comisiones técnicas que de alguna manera permitan desarrollar ese tipo de proyectos. Pero además es que tiene que haber una sinergia entre lo que es los proyectos de inversión pública y los proyectos de inversión privada, de tal manera que sean complementarios unos de los otros, con objeto de que al final la rentabilidad económica y social sea máxima para un volumen de dinero importante y que esto permita pues hacer lo que hemos dicho antes, cambiar, por ejemplo, la estructura productiva de nuestro país y generar un empleo estable y de calidad. Pues Juan José Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Mil gracias por acompañarnos este viernes, buen fin de semana y hasta la próxima. Un placer. Gracias.